que trabajaba en ese entonces, previo a entrar aquí al organismo, me desempeñaba como operador. Primero le agradecía a Dios nuestro Señor, después a los trabajadores y después dije, aquí terminó todo. Soy caminero y esta es mi historia. Experiencias, esfuerzo, reconocimiento, valoración, dedicación, emociones. Comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto saludar nuevamente. El día de hoy de manera extraordinaria y de manera especial tenemos la visita de un compañero jubilado aquí en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional y prácticamente en esta cabina de radio que nos va a permitir conocerlo y presentarlo ante ustedes para que como familia caminera conozcamos también parte de nuestros compañeros jubilados y de su trayectoria. Pues me da mucho gusto saludarte, Mario. ¿Por qué no te presentas ante quienes nos escuchan, nos hacen el favor de atender y acompañarnos en esta conversación que seguramente les va a resultar interesante? ¿Cómo es tu nombre? Preséntate, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Jiménez Reséndiz. Era adscrito a la caseta número 6 Querétaro como cajero receptor. Quienes me conocen y quienes no me conocen, ahora formo parte de los jubilados de este tan importante organismo CAPUFE. Jubilado, dices, Mario. ¿Jubilado desde cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes de estar jubilado? El pasado mes de septiembre empezó mi proceso de jubilación. Lo obtuve a partir del día 12 de diciembre, ya formalmente, ante las instancias del ISSSTE. Muy bien, entonces prácticamente estás empezando esta nueva fase de jubilación. Nos estás diciendo tu prejubilatorio a partir del mes de septiembre y diciembre ya cumpliendo el periodo prejubilatorio y a partir de diciembre disfrutando de esta etapa. ¿Es un disfrute esta etapa, mi estimado Mario? Efectivamente, y una satisfacción el haber laborado para este tan importante organismo, quien de alguna manera me dio la oportunidad de desarrollarme laboralmente y al final trajo consigo el beneficio hacia mi familia. Ok, bueno, pues ¿qué te parece si para los compañeros que nos acompañan, pues ya nos has dicho que eres Mario, que estuviste adscrito en el área de operación, la plaza de cobro número 6, Querétaro, ¿verdad? Como cajero receptor. Así es. ¿Qué te parece si conversamos un poquito de cómo ha sido tu experiencia, esta experiencia laboral que has tenido a lo largo de la empresa y después nos enfocamos a la perspectiva que tienes o la idea que tienes en esta etapa de jubilación? ¿Te parece? Así es, sí. Bueno, ¿por qué no nos platicas si tienes el recuerdo preciso de en qué momento tú ingresaste a CAPUFE? Sí, lo traigo en mi mente constantemente porque forma parte de mi vida laboral, que fue el día 16 de febrero de 1994 que yo ingresé a esta institución. 16 de febrero del 94. Así es. ¿Y durante cuántos años trabajaste en CAPUFE entonces? 29 años, 7 meses. Y los cuentas así, 29 años, 7 meses cumplidos al 2023, septiembre del 2023. Así es. Muy bien. Y entraste entonces en 1994. ¿Qué te acuerdas en ese 1994? ¿Qué edad tenías en ese entonces cuando tú entraste? Precisamente no tengo la edad exacta porque... Pero más o menos que... tenía, perdón. Ahorita le ayudamos a hacer la cuenta, Mario, de qué año eres. Sí, tengo 57 años a la fecha. 57, ahorita nos ayuda Jaime a hacer la operación para saber qué edad tenías. Pero ¿qué hacías antes de entrar a CAPUFE? O sea, ¿cómo era tu vida? Ingresaste a CAPUFE, pero ¿te dedicabas a algo? ¿Estabas ya viviendo en pareja? ¿Dónde residías? ¿A qué te dedicabas? ¿Estabas en otro lugar? ¿Qué hacías en ese entonces, en ese 1994? De hecho, yo trabajaba
un tiempo para el gobierno del estado. Posteriormente, pues se terminó el trabajo. Estuve trabajando en varias ramas, tanto como de mantenimiento automotriz, despacho de gasolina, vigilante. O sea, si tuviste trabajos previos a esto, ya nos está compartiendo la edad que tenía Jaime. 27 años, me dice Jaimito, ya hizo la cuenta, que tenías 27 años en ese 1994. Gracias. Que bueno, seguramente ya cuando estás platicando tuviste varias experiencias que te permiten tener una comparación después de o previo para posteriormente entrar a Capufe y estar 29 años en esa vida laboral de Capufe. ¿Cómo es que entraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Que te invitó a alguien? ¿Hiciste solicitud en algún sitio? ¿Cómo es que fue tu aproximación a Capufe? De hecho, yo en la gasolinera que trabajaba en ese entonces, previo a entrar aquí al organismo, me desempeñaba como operador de gasolina. ¿Sí? Despachador, vamos. Sí. Pues dentro de lo que cabe, iban personal de caminos y puentes a cargar combustible. Ahí entre la plática, pues yo les preguntaba cómo era ser trabajador de caminos o qué beneficios se tenían siendo trabajador, vamos, porque los veía pues con una estabilidad muy buena. A diferencia de un servidor que simplemente recibía puras propinas. Y ahí nació mi interés, y como relativamente donde yo trabajaba estaba como a 800 metros de la delegación 3 Centro Norte, pues yo constantemente iba a preguntar, me decían que no había posibilidad, pero yo insistí, dejé documentos, dejé solicitudes, no quité el dedo del renglón, hasta que un día a un servidor me avisan personalmente, vamos, del área de recursos humanos, van a donde yo estaba y me dicen que me esperaban en el área de recursos humanos, y fue como pude ingresar yo a Caminos y Puentes. Yo estoy tratando de imaginarme, Mario, perdón, verte despachando el servicio de gasolina en esa estación, viendo, me imagino, los compañeros de Capufe en ese entonces iban a cargar los vehículos oficiales a la estación. ¿Eso es lo que te creaba esa inquietud? Así es, sí, lo cargaban con vales en ese entonces de combustible. Y con ellos era el acercamiento, de verlos en ellos con un trabajo estable y decir, yo quisiera tener un trabajo estable. A través de ellos te contactaste al área de la Unidad Regional ahora de Querétaro, y ahí metiste alguna solicitud. Sí, ellos me dijeron que había un área de recursos humanos ahí cerca de donde yo trabajaba, y me hicieron la recomendación que porque no lo hacía, ir a preguntar, y dependiendo de lo que me dijeran, yo presentaba una solicitud, las cuales sí fueron varias, y constantemente iba yo a preguntar si se iba a generar una vacante, si iba a oportunidad, de lo que fuera. Realmente la intención era ingresar a Caminos. No me importaba yo el trabajo que me pusieran, sino formar parte de. Y ya en ese entonces, desde que estabas en la estación de gasolina, ¿tú sabías que había diferentes áreas en Capufe o lo identificabas a Capufe con las plazas de cobro? Pues lo desconocía. Lo desconocía, yo simplemente pues los veía como trabajadores, y veía la plaza que decía Plaza 6 Querétaro, que era muy visible, y pues yo me ilusionaba que a lo mejor algún día, primero Dios, me iban a dar la oportunidad, y gracias a Dios se logró. Entraste entonces en esa fecha que nos comentabas, un 16 de febrero de 1994, uh-huh. Y entraste a qué centro de trabajo, ¿qué desempeñabas en ese entonces? ¿Cómo que te contrataron? Me contrataron, no sé qué pasaría ahí, como sobrestante de conservación, desconociendo yo las funciones, porque para mí era todo nuevo, todo diferente. Después, algunos compañeros pues no estuvieron muy de acuerdo que me dieran la plaza de sobrestante, pero yo decía, pues ¿por qué? Pues, pero yo no sabía cuál era la función, la responsabilidad. Y de hecho hablaron conmigo, me dijeron que habían tenido un error,
iba a haber un movimiento escalafonario y que pues la última plaza que quedara pues me iban a dar la oportunidad, pero que de hecho que iba a formar parte de, y se concursó la plaza y me dieron la de peón. En aquel entonces era la de peón. Uh-huh. Entonces sí estuviste en el departamento de conservación. Así es. ¿Algún campamento ahí en Querétaro? En el campamento Nacimiento. Nacimiento. Sí, y de hecho pues fue corta la estancia en el campamento, porque yo como sabía manejar, operar vehículos, pues en aquella ocasión fue personal administrativo y el delegado a ese campamento, y pues nos presentamos. Él gentilmente, que era en aquel entonces el licenciado Humberto Casillas Padilla, que era el delegado, que lo recuerdo perfectamente. No sé, me dice, ¿cuál es tu función? Le dije, pues el deshierve, y le dije, pero pues, si vas adelante voy a la oportunidad, pues estoy a la orden de poder ir escalando con el respeto de los compañeros. Y así quedó, y como a mes me dijeron que me presentara en la delegación y me la dieron de chofer. Ok, de chofer de alguno de los funcionarios ahí en la delegación, en la ahora unidad regional. En lo administrativo, porque yo traía documentación aquí a Cuernavaca, porque anteriormente se traía paquetería, no era por medio de los medios que ahorita existen, sino era a través de manera física tenías que traer efectivamente los documentos. Uh-huh. ¿Tú vivías en ese entonces en dónde, en ese 1994? ¿En dónde vivía? ¿Dónde vivías? En Querétaro. En Querétaro. ¿Y el campamento, cuando ingresaste, a qué distancia te quedaba? Me quedaba... Es el mismo lugar donde está ahora el campamento, ¿no? Me quedaba relativamente como a unos 18 o 20 kilómetros. ¿Y te movías cómo de tu casa a tu trabajo? ¿Cómo lo hacías? A través del transporte de personal. Había un transporte de personal de la delegación que había un punto donde nos recogía, nos trasladaba a la delegación y de ahí yo me iba a RAI, al campamento. Ok, muy bien. Y no fue motivo de decir, híjoles, es que yo pensé que iba a trabajar en un lugar y me tengo que trasladar. ¿Aceptaste tú el lugar de trabajo sin importar ese movimiento de traslado que tenías que hacer todos los días para ir a trabajar? Pues no me importaba, porque para mí mi interés principal era estar dentro de caminos. Me habían dado la oportunidad y cómo desaprovecharla. La verdad, yo pues me puse a pensar, platicar con mi familia, y más que nada que veía yo los beneficios que estaba obteniendo a través de los pagos quincenales, que no había fallas, que todas las prestaciones se daban en tiempo y forma. Y realmente eso es lo que me alentaba, y la satisfacción y el orgullo, porque es un orgullo pertenecer a Caminos y Puentes. En ese entonces, lo que te llamaba la atención entonces era la estabilidad de la fuente del trabajo, el tener la certeza de que había un pago de tu sueldo y que había prestaciones. ¿Qué prestaciones habían en ese entonces, Mario? Pues lo que recuerdo, la ayuda de transporte, el aguinaldo, pero para mí era fabuloso, porque yo donde estaba anteriormente pues no recibía nada, ni un sueldo, ni un salario fijo. Exacto, porque sino era propina. De las propinas. Sí, entonces eso te llamó la atención y eso te hizo estar con todo entusiasmo al entrar en Capufe. ¿Estuviste en el campamento de conservación qué tiempo? Como un mes. Un mes. Y después de ese mes te trasladas como chofer administrativo en la unidad regional de Querétaro. ¿Cuánto tiempo duraste en esa posición o en esa responsabilidad? Estuve aproximadamente como 3 años y medio. 3 años y medio, en donde, como nos comentas, era traslado de información a través de un vehículo oficial entre Querétaro y la llevabas ¿hacia dónde? Aquí, a oficinas centrales, a Cuernavaca. A Cuernavaca, venías a Cuernavaca. Sí, incluso traía también personal administrativo que muchas veces tenía que trasladarse, y yo era el que operaba los vehículos. Muy bien. ¿Y qué categoría tenías cuando desempeñabas ese puesto?
Seguía con la misma. De sobrestante. No, de peón. Porque me dio que hubo el movimiento escalofrenario, después me dio la de peón, y con esa categoría yo hacía las funciones que le manifesté. Ok, muy bien. Y después de ese periodo, ¿qué pasó? ¿Te moviste a alguna otra área? No, ahí permanecí en la delegación. Posteriormente, pues la gente me dio la oportunidad de ser delegado sindical. Estando con tu responsabilidad de chofer. Así es. Fuiste delegado sindical entonces del centro de trabajo de la unidad regional. De la delegación. Ah, muy bien. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, fabulosa, pues realmente el que no pertenecía y ahora pertenecer y aparte representar al grupo de trabajadores de esa delegación, pues era una responsabilidad fabulosa sin descuidar yo mis funciones. Las cuales me llevó a conseguirlo a través de los cursos y capacitaciones que había, porque al final de cuentas ahí me abrieron el panorama que era caminos, a través de los cursos, a través de la inducción. O sea, ubiquémonos en esa época, ese lapso de esos 3 años, estuviste como personal administrativo, chofer en la unidad regional, y en esa experiencia con tu posición de base, como trabajador de base, tuviste esa oportunidad de promoverte con una responsabilidad paralela que era la responsabilidad de delegado de centro de trabajo. Así es, pero yo siempre respetando el margen de la legalidad, en el sentido que no puedo tener un cargo a aprovecharme de ello. Yo seguí siendo peón y así seguí durante muchos años. Y después de este lapso de tu responsabilidad, Misati, estos 3 años como chofer con tu categoría de peón, ¿te moviste a otra posición? No, permanecí ahí en la delegación. Posteriormente transcurrieron el tiempo, conociéndome la gente. Yo soy muy social. Me invitaban a un convivio, platicábamos del tema, del trabajo, exponíamos a ambas partes, y después me dijeron los compañeros, oye, ¿por qué no te lanzas como secretario seccional? Okay. Y le dije, pues es que la verdad a lo mejor no cuento con los perfiles o lo que ustedes quieren. No, dice, ¿cómo no? Al final de cuentas yo creo que aquí tú has hecho un buen trabajo, porque he escuchado de que lo has hecho. Le dije, bueno, pues no estaría mal. Y pues me metieron esa espinita y contendí para ser secretario general, que fue en el año 1998. Es decir, 4 años después de haber ingresado prácticamente de ese periodo de estar en conservación, con esa experiencia en la unidad regional como administrativo, esa socialización después de haber sido delegado del centro de trabajo, te crea la inquietud de promoverte para la sección sindical. ¿Hubo una elección en ese entonces para decidir los compañeros quién fuera el secretario seccional, o cómo fue esa decisión de parte de los compañeros? De hecho, fue una convocatoria que emitió el mismo Comité Ejecutivo Nacional. En ese entonces estaba como dirigente Aurelio Sobrevilla, lo cual, pues, a pesar de las situaciones que se presentaron, que lo manifiesto porque no es una mentira, es una verdad, de la jugarreta que me hicieron, pues la gente decidió que yo fuera el secretario general. Esto lo digo porque había muchas situaciones irregulares, así lo digo abiertamente, en el sentido de designaciones. Yo no era el adecuado para ellos en ese entonces, lo cual pues hicieron perdedizas las boletas. Después decían que no sabía qué había pasado con ellas, que se habían volado, y resulta que haciendo el conteo de boletas, pues ahí salieron, porque eran números consecutivos que se repetían, y después se hizo la corrección, se llevó a la votación y un servidor salió. O sea, hubo un proceso, en el proceso no saliste electo por este inconveniente que dices tú, y después hubo un segundo proceso, o en el mismo proceso se revisó y se rectificó decisión. En el mismo proceso fue? Porque tenía que contarse el número de boletas que coincidiera con el número de trabajadores. Okay. Al perderse las boletas,
pues si eran 361 trabajadores en ese entonces, pues lógico que eran 361, pero salieron 400 y tantas, algunos números como eran foliados, pues dijimos, ¿qué pasó? Se volvió a hacer boletas y entonces el que era mi representante de planillas, Sí. ¿sí? Hicimos la firma y pusimos algunos puntos claves para que no se fuera a repetir y posteriormente se llevó la fecha de votación y un servidor salió victorioso gracias a ellos. Muy bien. Y entonces tuviste licencia para tu puesto de trabajo al ser secretario seccional en ese entonces. Así es, pero pasó otra situación que me iban a notificar una baja del organismo. A mí me cayó muy de raro esa situación, pero busqué los mecanismos. Bueno, mi representante buscó los mecanismos para que eso no pasara. ¿Por qué? Porque ya estaba, ¿cómo se llama? Dicho las fechas, ya estaba hecho el papeleo y fue como pude contender. Porque si no hubiera estado los tiempos y los documentos entregados en tiempo y forma, posiblemente sí hubiera pasado esa situación. O sea, parte de los inconvenientes que dices, adicional al tema de las boletas, de los folios de las boletas electorales y demás, quiero entender que entonces a ti te querían dar de baja para que no pudieras acreditarte como secretario seccional. Así es. Ah, ok. Pero al final, pues eso salió bien librado, lo entiendo. Efectivamente, porque el que fue representante de mi planilla, pues había sido secretario él ya de seccional y él ya conocía algunas situaciones que se pudieran haber presentado. Hasta él me lo dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar la manera, porque van a tratar de que no llegues. Y pues él fue el que me apoyó. ¿Y qué te argumentaban como motivo de baja? Pues que de alguna manera yo tenía, ¿cómo se llama? El no registro de ¿cómo se llama? De las firmas que anteriormente era a través de tarjetas, que me le hicieron perdedizas. O sea, no baja de Capufe, sino desacreditar tu postulación a la candidatura. Uh-huh. Yo estaba entendiendo que una baja de Capufe y al no ser trabajador de Capufe no pudieras competir. Fue bajarte del proceso electoral por no cumplir los requisitos hipotéticamente no cumplir los requisitos que se requerían, como el número de firmas para respaldar tu candidatura. ¿Eso es a lo que te refieres? Así es. Ya lo entiendo. Sí, y posteriormente pues al frente de la sección se vino la situación de las tiendas cooperativas que querían en aquel entonces exterminarlas, quitarlas, y un servidor se atrevió a convocar a la sección a costa de lo que viniera, porque al final de cuentas no es fácil decir hágase esto. Se detuvo a la gente, nos plantamos defendiendo a las tiendas cooperativas y al final de cuentas salimos victoriosos. Ok, una de las cosas que recuerdas en ese entonces, quiero pensar, fue la lucha por la defensa de las tiendas cooperativas en tu experiencia como secretario seccional. Así es. ¿Qué otra cosa, aparte de la defensa de las tiendas, de la sección sindical, recuerdas así como significativa dentro de tu labor como secretario de la sección? Pues los juegos internos, tanto la sección 8 como la 10 competíamos. El apoyo que tuve para ello de parte del secretario general en ese entonces, que recuerdo ya que era Martín Curiel. Incluso había buena comunicación con el sindicato de Pemex. Ahí hicimos una inauguración de juegos internos y de hecho el compañero Martín Curiel nos hizo favor de acompañarnos en aquel entonces. Yo me imagino que todos los compañeros, en su experiencia, quienes han sido secretarios de alguna de las secciones en las diferentes partes de la República, pueden reconocer el servicio que como secretarios seccionales han dado a los compañeros. En tu caso particular, ¿cómo te sientes después de haber sido secretario de esa sección? ¿Qué satisfacción es la que
te queda ahora después de haber tenido esa responsabilidad de representar a los compañeros de la sección? No, pues es una satisfacción muy grande que a uno le dan la encomienda de representarlos y además de no defraudarlos en el trabajo que tenemos que hacer, el servirles a ellos. De alguna manera habrá pues quien no concuerde con un servidor, pero al final de cuentas ahí están los resultados. Yo siempre, en donde quiera que esté, la verdad, ando siempre con la cara en alto. De hecho, todavía convivo con ellos y recuerdo en esos momentos. Y para mí es satisfactorio y de ellos aprendí muchísimo porque me daban casos que realmente yo desconocía, pero de acuerdo al apoyo del Sindicato Nacional que encabeza el profesor Martín Curiel, me asesoraban y todos y cada uno se buscaba la manera de salir victoriosos. Cuando no, pues también se les decía la verdad. Había gente que se molestaba porque ellos querían que todos le dijeran lo que sí, pero desafortunadamente no es así, porque habrá cosas que podamos y cosas que no. Pero el mentirles no tenía caso y creo que voy a seguir así hasta el último día de mi vida en el sentido de la cara en alto. ¿Qué defensas haces por los trabajadores en ese entonces? El día de ayer que tú nos visitaste acá, desde ayer en una transmisión del programa, nuestro secretario, don Martín Curiel, hacía remembranza o recomendaciones de algunas de las, que estadísticamente algunas de las cosas que hay que defender de los compañeros. En ese entonces, ¿qué era lo que más se defendía? ¿Cuál era la mayor problemática que tú atendías como secretario en la sección? La cuestión eran las actas administrativas en el sentido de personal o compañeros que realmente no cumplían con sus funciones. ¿Y cuáles eran esos incumplimientos en ese entonces, Mario? El llegar tomados, el llegar tarde, el no cumplir con la política interna de seguridad, la herramienta que nos daban para hacer las funciones, el desacato a una orden. Ese era parte de mi trabajo. El decirle la verdad, que si ellos cumplían con lo que por lo que nos habían contratado, eso no sucedería. Y a pesar de eso, yo pedía oportunidades para ellos. Y yo les recomendaba a ellos que cuidaran esa fuente de trabajo, porque atrás de ellos había una familia. Ya no ellos. Si a ellos no les importaba, pues que les importaba la familia, que se comprometieran. O si no, en un momento dado, si no estaban a gusto, también dejar el espacio a quien en verdad lo valorara. Quiero entender entonces que además de hacerle frente junto con el trabajador a esas actas administrativas por estos inconvenientes que ellos cometían en el centro de trabajo, tú haces una labor de convencimiento de una mejora en la actitud de los compañeros, ¿así lo entiendo? Así es, y hubo la sensibilidad en el sentido de las autoridades de entenderlo, que era un problema personal, no laboral, pero ellos gentilmente cuando yo manejaba eso y les pedí enfrente de las autoridades ese compromiso y que quedaba plasmado en esos documentos, pues de alguna manera ellos fueron entrando como dicen, al aro, y creo que hasta hoy en día muchos lo entendieron. De un 100% se perdieron 5, ¿sí me explico? Pero no porque Caminos haya hecho de tajo el despido injustificado, porque era justificado el entrar drogados, porque es algo que sucedía, no sé ahora, pero que sucedió en aquel entonces, tomados, la agresión a compañeros, es algo indefendible. Yo ahí, ¿cómo podía hacerles? Oye, Mario, ¿y de qué área eran los compañeros que tenían mayor problemática? ¿Qué área era la que requería mayor atención tuya como secretario de la sección? En ese entonces era el área de conservación. Muy bien, entonces es interesante saber que en ese entonces era ese tu enfoque o tu mayor ocupación con compañeros de conservación. Muy bien, nos has dicho que entonces esa experiencia de secretario seccional fue significativa para ti. ¿Cuánto tiempo estuviste como secretario de la sección? 3 años. 3 años. Y en ese entonces seguías conservando tu plaza de peón
fuiste secretario de sección con plaza de peón, y después de terminar este periodo de gestión seccional, ¿qué fue de ti? ¿Que regresaste a la unidad, a la delegación de Querétaro como administrativo? ¿Qué fue de ti en ese entonces? Sí, llegué a ocupar nuevamente la plaza de, ¿cómo se llama? De operador de vehículo. De operador de vehículo. Sí, yo de hecho traía el camión de personal, de transporte de personal, yo lo manejaba, y en ocasiones pues, le llegué a, como lo dije, a manejar a funcionarios, a personal administrativo, en trasladarlos. ¿Y después qué pasó? O sea, volviste a estar nuevamente en la unidad, en la delegación, un periodo más como chofer, y después de seguir como otro periodo como chofer, ¿a dónde te moviste? Después, nuevamente, la gente me dijo, oye, tú fuiste uno de los secretarios, no porque yo lo diga, uno de los secretarios que hemos tenido buenos, dice, y vamos, recordando al compañero líder que fue nuestro secretario, se apellidaba Hernández. Dice, tú tienes algo similar a él, defiendes a los trabajadores como debe de ser. Él hace referencia al secretario de la sección. Exactamente, sí, ya es difunto, vamos, en ese entonces pues ya tenía muchos años de difunto, pero ellos lo conocieron y me dice, tú tienes algo así que él defendía y tú también lo defiendes, y de hecho con argumentos, y eso es lo que nos gusta de ti. ¿Por qué no te vuelves otra vez a lanzar como secretario general? Le dije, pero pues hay que dar la oportunidad a los demás. Sí, dice, pero tú eres el que de alguna manera te gusta y te nace, a lo mejor es un líder nato, pero al final de cuentas, pues vemos que te gusta. Le digo, no, pues sí me gusta representar, pero a veces lo que ustedes nos dejan en las manos como representantes son dolores de cabeza y preocupaciones, porque al final de cuentas si algo sale mal, pues me vas a reclamar, pero me reclaman de otra manera. ¿Por qué? Porque no defendí lo indefendible. Y para mí es preocupante, y llevo hasta de malas porque pues, me preocupo y me ocupo en el sentido de cómo le hago cuando no tenemos elementos, porque hay gente que pues, de alguna manera no nos da ningún elemento para defenderlos, y es una responsabilidad y una preocupación. A ver, déjame nada más rectificar un poquito. Estuviste como secretario en tu primer periodo de esos 3 años, y después de ese periodo hubo un proceso electoral y alguien te sustituyó, y después volviste tú a hacer un proceso electoral. Así es. Sí, hubo una persona en ese inter que tú regresaste a la administración, o hubo varios periodos. No, hubo un periodo, o todo un periodo de 3 años. Venció su periodo, hubo un proceso electoral nuevamente, y es que te sugieren volver a competir y vuelves a competir. ¿Y cómo te fue en esa decisión electoral, en esa segunda oportunidad? Pues gracias a los compañeros volví otra vez a quedar. Como ya sin mano negra, como lo comentaste. Sí, porque ya estaba el compañero Martín Curiel, que de alguna manera pues él siempre ha sido respetuoso de la decisión de los trabajadores, y realmente el apoyo pues la verdad lo tuve pues incondicionalmente, tanto interna como externamente, porque con los Juegos Nacionales, con las participaciones, con los cursos, siempre estuvo en la mejor disposición. Y de hecho, pues cuando él entró el líder, pues las cosas cambiaron, la cuestión del manejo de la sección. Hablo en el manejo tanto económico como político y sindical, porque los recursos llegaron pues ya mejores, en el sentido de que ya había para los traslados, para pues algunos documentos o papelería que se ocupara, sin depender de caminos, porque realmente pues los anteriores secretarios pues me comentaban que le hacían la hojita de petición a la delegación para que le surtiera los ¿cómo se llama? Los documentos, la papelería sí, necesaria. Y realmente cómo puedes tú ir a defender a un trabajador cuando dependes del patrón directamente, pero cuando tú te deslindas de eso, pues ya tienes una mejor autonomía.
Me resulta interesante. Entonces, pudiste tener un respaldo mayor del Comité Ejecutivo Nacional, ya en ese entonces señalas, dirigido por el profesor Martín Curiel, en el que notaste una diferencia, en el que te permitía tener una independencia y desvincularte de la delegación en ese entonces para no estar con compromisos con la delegación. ¿Así lo entiendo? Así es. Muy bien. Oye, me regreso de repente, en el primer proceso electoral que tú tuviste, ¿cuántos candidatos había? Éramos dos nada más. Dos, con el que tenía la controversia y al final quedaste. ¿Y en el segundo proceso? En el segundo también fueron dos. Fueron dos. ¿Te acuerdas en este segundo proceso electoral qué tan divididos fueron los votos? Pues yo me llevé como, si no mal recuerdo, como 59 votos arriba. De la membresía que eran 361. Ok, pero sí hubo votos entonces para otro candidato. Así es. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Creo yo que uno de los retos, y ahora que por ejemplo hay procesos electorales en las diferentes secciones de nuestro sindicato, uno de los retos creo para los secretarios electos es el unificar después de un proceso electoral. ¿Cómo tú haces esa actividad? O sea, había quienes simpatizaban contigo en el proceso electoral, incluso tú me dices quienes te invitaban a que volvieras a jugar por la Secretaría de la Sección, pero obviamente había quienes también estaban decididos o con el interés que ganara el otro compañero su preferencia. ¿Cómo pasabas ese trago? ¿Cómo lograbas esa unificación de los compañeros después de pasada ya la elección? Pues de hecho yo primero le agradecí a Dios nuestro Señor, después a los trabajadores y después dije, aquí terminó todo. Para mí todos son iguales y los represento por igual. Incluso había compañeros que me decían, ¿por qué aquel, si aquel te tiró? No importa, el proceso ya terminó. Ahora es el trabajo. No, pero es que no es justo, es que no es quién tiene la razón, quién no la tiene, sino tenemos el derecho todos y la obligación todos, y por lo tanto lo represento por igual. Y yo lo trataba de unir a la gente en vez de desunir, incluso los invitaba en algunas veces a los cursos, a la cuestión deportiva, buscaba los medios. El sindicato me apoyaba con uniformes, a todos les daba por igual, no había distingos. E incluso les decía, ¿qué les parece si ese día de la inauguración hacemos un pequeño refrigerio? Pero bueno, yo tengo tanto y pongo tanto, ¿qué me pueden ayudar ustedes? Y todos gentilmente por igual ponían su partecita, se organizaba y se hacía el convivio. Para mí ya no hubo distinción. Y es una satisfacción porque al final de cuentas decimos, y así lo manifiesto nuevamente, somos una familia y se llama la familia caminera. Y si hablas tú y tienes un doble lenguaje, es que no me caes bien, entonces eso no es. Muy bien. Oye, Mario, me causa mucho interés. La verdad es que lo que hemos estado platicando ahora, yo creo que así como a mí, a los compañeros les genera, bueno, la idea de que tu trayectoria ha sido multidisciplinaria. Ya nos has dicho tu experiencia en el área de conservación, después como personal administrativo, especialmente chofer, un periodo como secretario delegado primero del centro de trabajo, después como secretario de sección, después regresaste como chofer, nuevamente otro periodo como secretario seccional. ¿Y después qué sucedió después de ese segundo periodo de secretario seccional? Después, pues, realizaba mis funciones nuevamente al centro de trabajo. Exactamente. Posteriormente, ya fuera de la representación sindical, pasó un tiempo y un funcionario me dijo, oye, si tú fuiste el secretario, ¿por qué no aprovechaste? ¿Aprovechar qué? Dice, para que tuvieras un mejor nivel, una mejor categoría. Le dije, pero pues para mí no era ético y yo no iba con ese afán de aprovecharme si me daban la oportunidad de donde estuve o donde estoy. Y la verdad, me lo ofrecían violentando el derecho de los demás. Yo le dije, a mí no me interesa, yo me lo quiero ganar.
Y posteriormente hubo la oportunidad y el concurso, concursé para cajero receptor y fue como lo obtuve, pero no lo obtuve yo siendo representante. Representante sindical. Así lo digo abiertamente. Concursaste en ese entonces, estando como puesto de chofer en la administración, por el puesto de cajero receptor. ¿Y cómo te fue en esa competencia? ¿Lo lograste conseguir el puesto? Sí, porque yo me involucraba siendo secretario, lo que hacía es platicar, intercambiar información en el sentido de qué es lo que haces, cuál es tu función. Es muy difícil, es fácil, sí, buscar los mecanismos, buscar la herramienta para que yo en un momento dado que hubiera la oportunidad tener los elementos para la competencia, porque no puedes correr sin haber entrenado, sino cuando menos caminado para que tengas una condición. Me imagino como secretario, tus 2 experiencias de secretario de la sección, tuviste oportunidad de observar cómo era ese proceso de competir por una plaza, ese proceso escalafonario, y también de ello aprendiste para poder tener elementos para tú competir ya en lo personal, ¿no? Así es, sí, y además el compañero Martín siempre ha sido muy respetuoso en el sentido de darle seguimiento puntual a los procesos de concursos escalafonarios, a través también del secretario, el presidente de Escalafón, que es el compañero Saúl, que ha hecho un buen trabajo. Digo, todos los que forman parte de este comité es gente con experiencia, gente con agarre, con gallardía, porque hasta para eso hay que tener carácter. A lo mejor el mío es un poquito impulsivo, era mucho, explosivo. Mira, pero al final, ahora platicamos de eso también. Al final de cuentas, muchas veces funcionó, porque a veces los funcionarios ven al sindicato como gente tibia, unos gatitos, pero a veces no son gatitos, a veces se vuelven panteras o tigres, no lo sé, pero hay que sacar la garra cuando hay que sacarla, porque no todo hay que decirle que sí. Tampoco hay que decirle que no, hay que buscar los puntos medios para que todo sea ecuánime. Pues me parece muy bien. ¿Qué te parece, Mario, y acá en Controles, si hacemos una pausa para poder incorporar nuevamente, para seguir con la parte 2 de la historia de Mario ya incorporada en la nueva operación? ¿Me permites una pausa y seguimos enseguida? Claro. Bueno, Jaimito, ¿nos apoyas? Pues muchas gracias por seguir con nosotros en esta conversación muy interesante con nuestro compañero jubilado Mario, ¿verdad? Ya nos estamos involucrando y conociendo de su trayectoria, de su vida, de su trayectoria en nuestros Caminos y Puentes Federales. Habíamos hablado de su experiencia que tuvo en el área de conservación, en el área administrativa de la delegación, y nos quedamos con que tuviste la oportunidad de competir por la plaza de cajero receptor y lograste conseguir tu posición en la caseta 6, Mario. Así es, sí es correcto. ¿Y cómo te sentiste ya una vez de esta experiencia en tus funciones como cajero receptor ahí en la caseta 6? No, pues me sentí súper feliz porque de alguna manera pues era beneficiosa en el sentido tanto económico, de responsabilidad, de aprendizaje, porque pues a diario uno aprende, uno se relaciona con gente que constantemente cruza por las autopistas, muchos incluso hasta por nombre. Llegaban a conocerte de quien transita todos los días. Exactamente, sí, porque a veces pues uno debe ser cordial, tiene que ser respetuoso con el usuario, tiene que tener uno esa mística de respeto y realmente de entender que gracias a ellos nos debemos. Muchas veces habemos compañeros que no lo entendemos así, pero si vemos que ellos nos están pagando nuestros sueldos, que ellos de alguna manera son los que forman parte integral de lo que nosotros obtenemos en los beneficios, en serio le daremos la importancia que en verdad se debe de tener. Y creo que yo hablaba de ello porque a veces hay usuarios que vienen estresados, cansados, y con el primero que se desquita, explotan, pues sí, es con uno como cajero receptor,
pero uno tiene que tener la habilidad de decir, señor, buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente que explotan, pero al hablar con respeto y dirigirse a ellos de manera presencial y además visual, porque es muy diferente a algo que no veo y a lo que estoy viendo, claro, y que le estoy comunicando. Ese respeto y esa atención hace cambiar de parecer, y había gente que decía, discúlpeme, usted no tiene la culpa. Fíjate. Le digo, qué bueno que lo vea así, ¿en qué puedo servirle? Eso ya rompe ese hielo, esa situación que ellos traen. Cuando uno le da esa atención, ellos dicen, porque lo dicen, disculpe, usted no tiene la culpa, usted es trabajador, efectivamente, soy un servidor que estoy para servirle. Si usted tiene algún inconveniente, ahorita le hablo a mi jefe de operación, o puede estacionarse usted y con la administradora o el administrador para que ponga su queja, porque yo me pongo de qué lado, que usted viene, y creo que haría lo mismo. Creo que eso es lo que de alguna manera muchos deberíamos de haber hecho o debemos de hacer, los que aún están. Mira qué interesante. Fíjate que yo creo que seguramente esta conversación la van a escuchar compañeros de las diferentes áreas e incluso usuarios que creo que me van a dar la razón. La mayoría de las personas ubican caminos y puentes peatonales como la figura del cajero que les está haciendo el cobro del peaje. Y creo yo, sin menospreciar las diferentes actividades de cada uno de los puestos de nuestro organismo, que es una actividad sustancial y una actividad muy particular que tiene pues una monotonía que, como bien lo expresas, es la cara que damos al usuario, en las que el usuario descarga todo lo que trae. Cuando va uno manejando en la autopista, si va uno solo, a lo mejor es un momento en el que está uno como usuario reflexionando, teniendo todos los embrollos que pudiera tener uno de la vida de uno. Si va uno en compañía, hay gente que incluso va hasta discutiendo en el auto y busca la primera oportunidad del contacto al abrir la ventanilla y encontrarse con el cajero. ¿Cómo describirías tú esa labor de los compañeros del área de operaciones, especialmente los cajeros receptores? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste tú? Ya nos has dicho esta comunicación que has tenido con el usuario, pero ¿cómo la viviste? ¿Hay una responsabilidad económica? ¿Hay una responsabilidad de comunicación? ¿Qué pudieras tú compartir para alguien que no conoce o quienes somos de otra área de no operación? ¿Qué es lo que implica ser cajero receptor, Mario? Pues implica un acto de responsabilidad, un aprendizaje a diario en el sentido de interrelacionarse, de entender y hasta a veces volverse uno psicólogo tantito, en el sentido de prepararse a lo que puede venir, claro, porque uno no sabe la situación o los problemas que traiga el usuario, pero en el momento que tú le brindas el respeto y la atención, cambia el panorama. Y aquellos que quieren ser cajeros receptores, que se vayan metiendo en la cabeza, porque hay muchos que tienen la aspiración de claro, ser cajeros receptores. Muchas veces no hacen nada. Sí hacemos mucho, y todos hacemos en nuestra área mucho. Que no le demos el valor que tiene es otra cosa. El que no te respetes a ti mismo es otra cosa, porque al decir eso, pues te estás tú devaluando en el sentido de, entonces, tienes una mentalidad de que hacen que me pagan y yo hago como que hago. Creo que eso es de mediocres. Pero en el sentido de que tú hablas de que voy a trabajar, es comprometerse con uno mismo, ponerse la camiseta como debe de ser, no simplemente nada más cuando me conviene me la pongo, cuando no, cuando quiero les exijo mis derechos. No, cuando se cumple con la obligación no hay necesidad de reclamar nada, porque en automático viene viene el derecho. La obligación trae consigo el derecho. No hay necesidad. Hay muchos buenos trabajadores y excelentes trabajadores, pero desafortunadamente hay una contaminación también al interior, en el sentido de que hay compañeros muy responsables y compañeros irresponsables, pero que muchas veces se cae en el juego de los que forman parte, administrativamente hablando, en el sentido de barbiales. Y eso contamina a los buenos trabajadores y es el reclamo. Pero como dice el líder Martín,
haz tu trabajo, hazlo bien. Al final de cuentas todo cae por su propio peso, porque si hay gente que se dedica a eso, a través de la boca se gana el jefe, pero son tontos porque al final de cuentas va a llegar el momento de que lo exprimieron, sacaron información de lo que ellos pues quieren conseguir, que al final de cuentas no se esconde nada, pero por estar mintiendo pues se cae en el juego que quieren ellos, y en el momento que se perjudican, entonces los compañeros ya reclaman el derecho. Es que ¿por qué no me defiendes? Pues es porque tú estabas de aquel lado, aquí era la plática, aquí era la reunión, aquí era la comunicación, aquí había el respeto, pero estabas allá, no me tomabas en cuenta, y ahora que ya, que ya no te hacen caso, entonces vienes y me reclamas. Ok, reclámamelo con justa razón, oblígate en tus labores. Cuando tú me compruebes, no tengo duda de ti, cuando tú me compruebes que has hecho lo que en verdad tienes que hacer y veo que están violentando tu derecho, entonces le entro. No, pero es que el sindicato para eso está. Piensan que el sindicato está para defender a los problemáticos, y no es cierto. Es para defender la legitimidad y el derecho y la transparencia a la cuestión de acción y reacción. Me imagino que por lo que tú estás compartiendo y por el matiz que le das a esta conversación, que esa experiencia como cajero pues te dio también un crecimiento de conocer y ver desde la perspectiva del trabajador la representación sindical, Mario. Sí, la verdad le digo, son experiencias pues, que no las puedo describir, pero la verdad de satisfacción y de orgullo. El haber representado, además de ser trabajador, haber representado, sí, y creo que pues es algo que voy a vivir eternamente agradecido con Dios y satisfecho, vamos, con la oportunidad que me dieron. Y fíjate que creo, ahora en el corte, compañeros, platicaba yo con Mario, que debo de reconocer, yo lo estoy conociendo junto con ustedes en esta conversación. Si bien conocía yo de la persona Mario, no de la trayectoria que ha tenido en nuestra empresa y en nuestro sindicato. Y me platicabas, Mario, que en este lapso de esta experiencia que tuviste en operación, tuviste oportunidad adicional, ya nos dijiste que secretario delegado de centro de trabajo, secretario seccional en 2 ocasiones, fuiste convocado a participar también en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo es que fuiste a participar, veniste a trabajar en este Comité Ejecutivo Nacional en su momento? Pues de hecho fue poco tiempo, pero sí estuve aquí en el Comité Ejecutivo Nacional como representante del comité ante la FEDES, ante la FEDSE. Hacía también trabajos de representación del comité ante asuntos jurídicos, se puede decir, bueno, administrativos jurídicos, a través de las actas administrativas. Yo creo que mucha gente pues a lo mejor me identifica, estuve en diferentes puntos de la República, en la 71, en la 7, en Tampico, anduve en diferentes lugares también haciendo funciones de representación de actas administrativas violatorias al derecho del trabajador, porque eran infundadas y de alguna manera pues no hubo consecuencias hacia los compañeros, porque las acusaciones o la situación que se presentaban pues eran meramente pues ridículas. ¿Qué tiempo estarías en el comité ejecutivo? ¿Qué periodo estuviste? Más o menos como año y medio, 2. O sea, ni siquiera un periodo de gestión. ¿Fue una invitación del secretario? ¿O cómo fue que viniste a dar? ¿Estabas dentro de la planilla en alguno de los procesos electorales? ¿Cómo fue que viniste a dar acá, Mario? Fue una invitación del secretario que tuvo a bien tomarme en consideración, realmente por cuestión personal, pues yo decidí regresarme a mi centro de trabajo. Le dije, la verdad me quiero regresar a mi centro de trabajo por las situaciones que se presentaban al interior de mi familia, con una hermana que pues, ya falleció, tenía diabetes, había muchas complicaciones y realmente pues un servidor pues, brindaba el apoyo, y realmente estar en el Comité Ejecutivo Nacional
pues sí, es una responsabilidad bastante fuerte. Y dije, bueno, pues ¿para qué hago mal si puedo hacer un bien? Tanto estaba quedando mal aquí como iba a quedar mal allá. Mejor decidí, tomé la determinación, platiqué con el compañero Martín. Y no hubo ninguna situación fuera de lo normal, vamos. Ahora que comentas esto, me parece interesante que de repente a lo mejor no lo conocemos. Entiendo por lo que tú expresas que la responsabilidad del comité ejecutivo te demandaba una mayor disponibilidad de tiempo, lo cual te alejaba o te privaba de tener las atenciones que tenías de manera regular y por el caso extraordinario de tu familiar enfermo. ¿Es así, Mario? Así es, sí, y también por la distancia, porque Querétaro y Cuernavaca pues, sí es una distancia considerable, que pues realmente pues, si hubiera sido cerca, pues posiblemente lo hubiera considerado, pero pues era una distancia bastante considerable que lo es. Muy bien, y entonces después de esa experiencia, que también creo que es significativo señalarlo aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, como trabajador de base, pues has tenido y ejercido todos tus derechos como representante sindical en la estructura sindical, vuelves nuevamente al área de operación como cajero receptor. Y al respecto, pues tú nos has platicado tu experiencia, que pues es una labor difícil en la que se confronta uno con usuarios y creo que también con personal administrativo de quien depende uno. ¿Tuviste alguna dificultad en ese lapso de tu trayectoria en operación? Sí, tuve una situación que voy a exponer. La situación es que yo, la verdad, soy muy inquieto en el sentido de hacer observaciones en las fallas en relación a mi trabajo como cajero receptor. Yo siempre lo hacía por escrito, en el sentido de que, aunque pensé que no era representante sindical, pero yo lo hacía por escrito porque pues era mi interés conservar y cuidar la fuente de trabajo en la cuestión del equipo, de las pésimas condiciones que estaba el equipo, de que no había suficiente material para hacer las funciones, como cuál es el cuenta fácil, que pues de alguna manera los billetes muchas veces por la humedad se juntan, o pues por billetes falsos que nos entregaban, que al final de cuentas tenemos que nosotros pagarlo, las clasificaciones de tarifas, la falta de iluminación, la limpieza de cabinas, la falta de equipo como pues, las sillas, bueno, indispensable. Eso traigo consigo la instrumentación de una acta en mi contra. A ver, hago una pausa. Tú lo reportabas todas estas incidencias, vale la redundancia, en el reporte de incidencias, no sé si en ese entonces existe ese documento. Tú hacías esas observaciones como trabajador con el afán propositivo de hacer notar las deficiencias que había en tu puesto de trabajo. Y eso te ocasionó un levantamiento de acta. ¿Bajo qué argumento, Mario? En el sentido de que hubo una cerrazón por parte a lo mejor de un servidor, de parte de la persona que me afectó, en el sentido de que me instrumentó un acta diciendo que pues, yo le había faltado al respeto, que le había arrebatado las llaves, el celular X después de mi horario de trabajo, que era a las 2 de la tarde. Yo fui y recogí mis cosas, ella las jaloneó, dijo que yo las traía en el carril X, ok, se presentó esa situación. Me instrumenta un acta. ¿Pero con qué era? ¿Administradora? Era administradora, sí. Me dice, bueno, levanta el acta, yo le digo, oye, pues esas llaves son las mías, sí, son las tuyas. Le digo, el celular también es mío, sí, es tuyo. Agarré, yo me atreví porque pues eran míos, yo ya había terminado de trabajar, agarré, los tomé y me los llevé. Resulta que pues me levantan un acta, que porque yo le falté al respeto a la persona, a la administradora, y que pues incluso que la agredí, no sé, verbalmente y físicamente, lo cual no fue cierto. Estaban dos personas ahí que eran de los que daban mantenimiento a los equipos.
que le firmaron como testigos. Al final de cuentas me presento yo después a trabajar, después de 15 días me presento a trabajar, llega el jurídico. Después de 15 porque te suspendieron. Pasaron 15 días después del acta. Ok. Después llego yo a trabajar, subo al área donde dan la dotación para operar el carril. Era el turno primero y ya abro mi carril con mi clave. Después me hablan por el interfón: oye Mario, que subas. Le digo: ¿qué se me olvidó? ¿Qué faltó? Nada, dice, aquí está el jurídico, quiere hablar contigo. Dice: corta tu carril nuevamente y va a hacer el arqueo de lo que has cobrado. Ah, perfecto. Lo corté, subo. Dice: deja checarlo. Lo checa, todo perfecto. Dice el jurídico: ¿me puede usted recibir esto? Le dije: ¿qué es? Su rescisión de contrato. Le dije: ¿pero por qué? Dice: aquí dice que derivado del acta tal. Le digo: pues yo ni siquiera estuve ahí, desconozco de qué me está hablando, no le voy a firmar nada, porque no hice nada, y además tengo derecho a la réplica en el sentido de que si hay una instrumentación de acta, debo estar presente para defenderme. Pues, ¿cómo me voy a defender? No, que por instrucciones del delegado. Le digo: pues es que no hice nada y no me voy a ir, yo ya chequé. Dice: aunque haya checado, y le dice a los vigilantes: prohíban el paso, no puede pasar. Le dije: no hay ningún problema, yo voy a permanecer aquí porque yo ya chequé hasta que me dé mi horario de salida, pero no va a poder checar. Pues no sé, pero yo aquí voy a permanecer. Puede estar afuera de las instalaciones porque pues es área pública y todo eso, o dígame, me voy a determinados metros y ahí me estoy, pero no me voy a ir. Y aquí voy a hacer acto de presencia hasta que me dé el horario de salida. No, pero no vas a poder. No me interesa. Yo aquí voy a estar con todo respeto. Y así permanecí hasta el otro día. No me fui, ahí estuve. Después regresé ahí. Ya pues el jurídico se fue, regresé ahí y la rejilla me dice: oye Mario, nos da pena, pero no puedes pasar. No, lo entiendo, están haciendo su trabajo, yo lo entiendo. Simplemente nada más te voy a pedir un favor. Anótalo en tu bitácora que yo me retiro a tales horas y que permanecía allá afuera por instrucciones de esto, pues es lo que escuchaste, hazme el favor. Y si lo hicieron, le digo: y si me puedes hacer favor de sacar una foto a la bitácora de lo que anotaste. Sí, y me hicieron favor, y me lo llevé, y ahí empezó mi calvario, porque fue un calvario muy, 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 muy grave, muy grande para mí, en el sentido de pues, ¿cómo lo diré? De la cuestión laboral, porque afuera está difícil. En ese lapso yo fui vigilante, fui supervisor de seguridad, fui lavaplatos, fui ayudante mecánico, fui lavacarros. Después, estando de vigilante, pues yo trataba de hacer mejor mi trabajo. Pero voy con ello, que es cuando en verdad valoré lo que es Caminos y Puentes. La verdad, fueron 7 años de calvario. 7 años fuera de Capufe, es. Motivo de esta instrumentación de un acta que arrojó un despido de parte de la empresa, y tú interpusiste una demanda, me imagino. Sí, y la verdad, esa acta no era para tal grado, sí. Yo pues vine y pedí el apoyo del líder Martín Curiel, Sí. el cual pues desde ese momento me brindó el apoyo en el sentido de escucharme, el sentido de asesorarme, el sentido de ponerme a la abogada, que es la licenciada Claudia Ruiz. Sí. Muy buena abogada, la verdad, nunca tuve duda. Y nunca tuve duda de mí mismo, porque yo sabía lo que había hecho. Vamos, que pues, realmente a lo mejor, pues sí, mis impulsos de haber tomado las cosas como las tomé, porque también hay que reconocer, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, esa fue la situación.
Y como decía, fue un calvario tremendo. Y cuando en verdad no tienes lo que tienes en los momentos, que tienes el trabajo con una estabilidad, con una tranquilidad, con prestaciones, con todo, y ves allá afuera los salarios muy bajos, la explotación del trabajador, ¿sí? Porque yo, la verdad, cuando me dieron el trabajo de ayudante de mecánico, no sabía, no sé, y aprendí algo, pues, las llaves, ¿cómo se llaman? Allen, X, que realmente, pues la verdad, pues, me dio una oportunidad, pero bueno, no soy bueno para eso, porque no lo soy. Y que me dicen, espérate, ¿a dónde vas? Es que ya son las 10 de la noche. Espérate, es que tenemos que sacar la chamba. Pues te espero, te acompaño, si quieres, entre cuates, te risa. Las daba a las 11, 1, 2 de la mañana. Y decía, no, pues va a sacar la chamba, qué bueno, ya va a haber un poquito más de dinerito para la comida. Pero resulta que llegaba el sábado, mira, esta vez te voy a pagar bien, te voy a dar 1,400 pesos. Oye, pero pues si entré a las 8 y me fui a las 2, 3 de la mañana, pues es que no salió casi, ya ves que tuve... Le digo, oye, pero pues, no, a lo mejor no sé, pero te ayudo a traer la herramienta, voy a traer las refacciones, voy y te las busco, te las consigo y las traes y cumples tú con tu trabajo, yo cumplo con lo poquito que sé. Pero bueno, y al final de cuentas fui buscando alternativas, después me la dieron de vigilante en la UTEC. Y de hecho, pues ya yo hubo una relación con el rector, Carlos Arredondo, que donde me ve me saluda porque pues, siempre he sido muy, muy sociable y gracias a Dios tengo buenos amigos sin agarrar lo presente. Me decía, oye, pero ¿por qué estás aquí? Le dije, porque pues no hay otra oportunidad, o deme una oportunidad a usted. Claro. No, es que está bien difícil las plazas, no puedo, pero en la primera oportunidad te apoyo, te ayudo. Le digo, perfecto. Ok, ahí me desempeñé como 2 años de vigilante. Pero resulta que, me resto tantito, que estaba de vigilante y llegó el mes de diciembre. Y dije, ay, gracias a Dios, ya tengo 8 meses, sí, como 8 meses por ahí cumplir. Y después cumplí casi 2 años, bueno, en total 2 años. Llegaron los 8 meses y ya, dice, fórmense, ya les van a dar su aguinaldo. Dije, bendito Dios. Y era pues, un año que pues, yo tenía otras ideas y todos los pensamientos. Dije, no, pues voy a festejar un poquito más. Y al final de cuentas ya, pues pasan los compañeros, Fulano, Sutano, Mangano y un servidor. Y dice, aquí está tu aguinaldo. Y no dije nada, agarré, firmé. Por 8 meses me dieron 700 pesos. Y yo dije, gracias a Dios. Fue mi expresión. Y le hablé a mi esposa, le dije, oye, ya me dio mi aguinaldo. Le digo, dice, qué bueno. Le digo, pues nos va a alcanzar para un pollito y para un arroz y un espagueti. Pues, ¿cuánto te dieron? Le digo, 700 pesos. Muy bien, muy bien. Pero entonces me regresé hice un retroceso en mi mente. Dije, nunca le dije a Dios gracias. Cuando en Caminos y Puentes, la última vez que cobré 40 y tantos mil pesos, con vales, con todo. Y cuando me dieron 700 pesos, dije gracias. Y al final de cuentas, a lo que voy, dije, caray, qué ingrato es uno hasta con Dios. Cuando uno está afuera, a Dios lo nombra uno a cada instante. Dios mío, que ya se acabe el juicio, ya, en serio. Y una incertidumbre también muy, muy, muy difícil, psicológica, moral, económica y familiar, en el sentido de que no sabes si lo ganas o lo pierdes, porque todo está en el aire. Pero a mí me daba la tranquilidad el decir, Dios mío, no hice nada. No hice nada que trajo consigo esta situación que estoy viviendo. Pisé fondo. En serio, pisé fondo. Y así le voy a decir algo.
que hablamos de una hermandad, de que somos la familia caminera. Yo, en mis tiempos que me fue bien, me echaba mis cubas, mis cervezas, traigo muchos amigos, compañeros, no voy a decir nombres por respeto a ellos, compañeros, casi mi hermano. Viví una etapa en ese momento buena, pero cuando pasó esta situación, les llamaba, les dije, oye, échame la mano, no tengo para esto de fin de año, para mi familia, ¿qué te parece? Si hay oportunidad te lo pago y si Dios me socorre, te lo regreso con creces. ¿Qué crees? No tengo ni un peso. Esos amigos de parranda se acabaron. Y es triste y lo digo abierto, porque si hay y si existen compañeros así, en las buenas y en las malas, hay que estar en serio y más en las malas, porque realmente uno no sabe lo que está pasando la otra persona en la situación de enfermedad, en la situación de la escuela de los hijos, de los cuadernos, de los uniformes. Gracias a Dios yo le buscaba, y llegó el momento de que entendí, hay que ser humilde, hay que respetar para que lo respeten a uno, hay que dar la mano cuando alguien lo necesite, y a pesar de que no necesite, si ve a alguien que alguien necesita, decir, te puedo apoyar en algo. Pero desgraciadamente somos muy dados a la burla, que si alguien se cae, en vez de irle a ayudar a levantar, nos reímos, ¡ay, ya cómo se cayó! Y el otro, con su dolor o con la pena, se levanta y va cojeando. Fíjate, todavía va cojeando. Yo creo que eso nos debe de sensibilizar a nosotros como seres humanos. El mundo está muy cambiado, pero nosotros podemos cambiar al mundo en el sentido de hacer las cosas mejor. Pero a lo que voy es que hay que valorar lo que mis compañeros, porque siguen siendo mis compañeros. Yo ya estoy jubilado, pero siguen siendo mis compañeros. Y yo les pido a ellos ese compromiso, ese acto de responsabilidad, de dejar lo que no es de uno. No lo digo que lo hagan, ni estoy afirmando nada, ni negando, pero simplemente hacer las cosas mejor. El voltear a ver a la familia. Y un consejo. El día o en el momento que puedan, lleguen a su casa y si están todos dormidos, vean a sus hijos dormidos y se dan cuenta del valor del trabajo. Qué interesante, Mario. Yo te agradezco esta apertura que tienes, que seguramente la van a valorar pues sus compañeros, que como bien dices, tenemos la bendición de contar con esa certidumbre en nuestro trabajo. Y también creo que tiene que ser un mensaje de aliento para aquellos que están fuera, como tú estuviste fuera, que están en un conflicto laboral. Tú me compartiste 7 años fuera de este Capufe, con esa incertidumbre, tronándote los dedos, dándote la oportunidad, la vida de vivir otras experiencias que te permitieron contrastar y valorar lo que es Capufe. Pero, pues bueno, yo te lo agradezco, fue muy significativo este lapso, esta conversación, pero siguiendo avanzando. Afortunadamente, dado a la representación de la organización sindical y la representación jurídica, ¿se resolvió a favor tuyo este capítulo, Mario? Así es, sí, fue precisamente hoy, se cumple un año. Fíjate. Que me reinstalaron. Un año, hace un año te estabas reinstalando. Sí, estas fechas. Quedando absuelto de toda culpa, con alguna retribución de salarios caídos, Mario. Sí, así es. La nueva reforma habla nada más de un año de salarios caídos y el reconocimiento de los años que estuve fuera. Eso fue lo que me hizo acreedor a mi jubilación. Y le digo, como digo, pues gracias al compañero Martín, porque de manera extraordinaria me apoyó en todos y cada uno de los sentidos. Y además, pues, la verdad, hay que reconocer lo que hoy en día mis compañeros tienen aún, las cuestiones de prestaciones, que son bastantísimas. Ninguna otra dependencia, porque yo he platicado con otros secretarios, con otras gentes que conozco, no la tienen. Ellos darían cualquier cosa por estar en caminos y puentes federales. Y los que estamos en caminos y puentes federales,
decimos qué han hecho por nosotros. Nada más que se pongan a pensar qué teníamos antes de la llegada de Martín, qué tenemos ahora. Son bastantísimas cosas. Simplemente la estabilidad de que adicional a nuestro salario tenemos los valecitos. Bueno, ya no los tengo, pero bueno, todavía me quedó en la mente y creo que los compañeros lo deben de sopesar, que anteriormente estaba tasado a una cantidad y ahora está tasado a salarios mínimos. Ahorita se actualizó, no sé de cuánto sea, pero bueno, yo creo que es algo sustancial. Claro. Yo todavía alcancé a cobrar 3,500 de los anteriores, si no mal recuerdo. Sí. Los vales que dan anualmente, a fin de año, los uniformes que nos dan y que creo que, pues muchos dicen, de mala calidad. Bueno, si son de buena o de mala, pues no los estemos contentos. Ya los quisieras tú en las experiencias que tuviste en estos 7 años. Así es, sí, pues yo me iba al tianguis, porque me iba al tianguis a comprar de 30, 50 pesos de los americanos, porque realmente, y cuando cuando estaba en Caminos, pues me daba el gusto de comprar algo mejorcito, y creo que Caminos da para eso y mucho más, y además da la estabilidad, y lo más importante, el ver a sus hijos, muchos de ellos profesionistas, y gracias a Caminos y Puentes, porque al final de cuentas en otro lado no se hace. Yo apenas, en los trabajos que yo tenía anteriormente, me alcanzaba para medio comer, en serio, hasta las tortillas duras las hacía tostaditas, las hacía rendir, las saboreaba, y eso me sirvió de experiencia para valorar y agradecer a Dios, y también a Martín Curiel Gallegos, que es nuestro secretario general y va a seguir siendo y forma parte de lo que yo me voy a llevar de esta vida, igual que la directora general, su buena disposición que ha tenido con todos y cada uno de los que representa a ella en su ámbito administrativo, Martín en el área de representación, y además en este pasado proceso, en esa pasada situación que estaban en el estallamiento a huelga, era preocupante para todos. Muchos vimos, pues que estalle, espérate, si trabajando en Caminos no tienes ni para el camión porque no sabemos administrar lo que nos pagan, ahora no recibiendo nada, ¿cómo le vas a hacer? Pues muchos vamos a andar juntando botes y hasta nos vamos a pelear por el bote que me tocó y que yo vi. Hay que valorar eso. Y yo por eso digo, la directora general llegó en buen momento y además en un momento crucial, que es el cambio ya de gobierno. Y creo que al final de cuentas el respeto, la legitimidad y la transparencia y la honestidad de los que nos representan, la verdad no tiene nombre. Muchos somos tontos al decir y a calumniar, es que espérame, a mí sopórtamelo, pero desgraciadamente es que dicen, espérate, no seas chismoso, porque es un chismoso, para mí es un chisme. Yo creo que aquí hay que valorar eso, la fuente de trabajo, respetarla, quererla, amarla. Y creo que yo, a pesar que estoy jubilado, sigue corriendo sangre caminera. Sigue corriendo sangre caminera y estoy contentísimo, doctor. Créame lo que estoy contentísimo con Dios nuestro Señor y con Caminos y Puentes haberme jubilado. En serio, es una satisfacción, la verdad, que vamos, no me cabe en el pecho. Y te agradecerle tanto a usted como todos los que forman el Comité Ejecutivo Nacional, gente comprometida, gente responsable. Nuestras apreciaciones, pues, habrá disparidad y a lo mejor no coincidimos, o a lo mejor pues es que es un palero. No soy palero, soy parte de una realidad, porque viví lo que dije 7 años afuera, y entonces le di y le doy el valor que en verdad tiene ser trabajador de Caminos y Puentes Federales. Somos bendecidos y afortunados. Y la verdad, así lo digo abierto. Yo lo hice y lo hago por propia iniciativa. Sí, a mí nadie me paga, a mí nadie me maneja. Esto es lo que yo siento. A lo mejor dije cosas buenas, cosas malas, no lo sé. Pero al final de cuentas es parte de mi vivencia.
yo nada más viví yo esa etapa tan difícil que es no tener trabajo. Pues muchas gracias, Mario. La verdad es que pues estamos, compañeros, llegando. Pues yo me quedo con muchas ganas de seguir platicando con Mario. Yo creo que ustedes también interesados en esta conversación, pero tratando de sacar el ciclo al momento en el que está Mario. Ya nos dice, estuvo afuera 7 años, es reinstalado, hace un año, dice, está cumpliendo, y después en septiembre del año pasado inicia su periodo prejubilatorio y logra ya en diciembre su jubilación. Y creo yo que con esta conversación es evidente que en ese lapso de 29 años, 7 meses de vida en Capufe, y dentro de esos 29 años, 7 muy significativos fuera de Capufe que le permitieron valorar y toda la trayectoria que nos ha comentado en diferentes puestos de nuestro Caminos y Puentes Federales, en diferentes posiciones de representación sindical de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, pues le han dado significancia y la posibilidad de valorar la fuente de trabajo en la que ha subrayado Mario y recomendado a nosotros procurar. Yo quisiera nada más, para fines de cerrar esta conversación, alguna opinión de manera genérica que te deje de inicio. Si te digo yo Capufe, ¿qué pasa por tu mente en este momento? Pues resumiéndolo, ¿qué pasa por mi mente? Parte de mi vida, ¿sí me explico? Mi vida, el patrimonio de mi familia, la estabilidad que ahora tengo al contar ya con la jubilación y la satisfacción de haber formado parte de este tan importante organismo. Muy bien, Mario. Y creo que también es obligada la pregunta, puesto que ha sido parte de esta experiencia en el Capufe. Si yo te digo Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, ¿qué pasa por tu mente? Pues que es uno de los mejores, tanto político, sindical, representativo y de transparencia. Muy bien. Me pareció muy significativo y yo creo que a los compañeros también el que tú haces referencia a la familia caminera. Y en esa familia caminera tú expresas a los compañeros que representaste, a los compañeros que te incitaban y te promovían a que lucharas por una representación de la sección sindical, a los compañeros, decías tú, de parranda, a los compañeros con los que te conflictuabas, al personal administrativo con el que tuviste la dificultad. Pero creo que a mí me resultó muy significante, no sé si los compañeros coincidan conmigo, me llamó mucho la atención de cuando tú decías, cuando estén durmiendo tus hijos, tu real familia, que creo que es parte de la familia caminera, velos a los ojos. Si tú pudieras decirles algo a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, ¿qué les dirías en este momento? Que para mí son todo. Pues sí, en pocas palabras es todo. Sí, son mi vida, es mi encargo en esta, vamos, la redundancia, en esta vida, en esta oportunidad. Y el ser mejor, independientemente que ya soy jubilado, seguir brindándole esa calidez y esa calidad de vida que gracias a Caminos tengo. Pues muchas gracias, Mario, muchas gracias, compañeros. La verdad es que ha sido exquisito para mi persona el conversar con Mario. La verdad es que se me erizó el cuero a la hora de conversar contigo, y creo que esto nos da para dar este espacio de voz a los compañeros que han tenido trayectoria tan sobresaliente como la has tenido tú en nuestra empresa. Y ahora como representante del cuerpo de jubilados que sigue la vida de Caminos y Puentes de nuestro sindicato, tú con la personalidad de jubilado. Te agradezco mucho la conversación, Mario. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad que me dio de dirigirme con mis compañeros, y gracias, compañeros, por haberme escuchado. Espero que valoremos más nuestra fuente de trabajo y respetar
nuestra institución Caminos y Puentes Federales, que creo que muchos lo están haciendo y lo harán con una mejor calidad. Pues Gracias. excelente, Mario. Pues muchas gracias, compañeros. Fue un placer el saber que nos acompañan en esta conversación. Estén pendientes, nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Mario. Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos.